Muchísimas gracias, Horacio. Mi nombre es Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP, y una vez más agradecemos la presencia de todos los que nos visitan de diferentes países, así que muchas gracias por estar comprometidos con nuestros webinars, y estoy seguro que el de hoy va a ser excepcional y van a tener mucha información para la que podrán también disponer de sus propias historias y también entender algunas cosas más sobre el COVID, sobre las noticias falsas y todo lo que sucede. Siempre nos preguntan un poco también a la CIP cómo hacemos posible estos webinars. Como habrán visto, esta semana tuvimos 3. La semana próxima vamos a tener otros seminarios, otros webinars también. Y sobre todo ya yendo hacia CIP Connect, que ustedes habrán recibido la información, que es nuestra conferencia anual, que este año la haremos el 20, 21 de mayo, 27 y 28 de mayo, y también repetiremos en las últimas 2 semanas de julio. Digo repetir porque haremos la conferencia, pero van a ser totalmente diferentes los contenidos, así que espero que a partir de este próximo lunes se puedan, por favor, inscribir y ser parte de CIP Connect. Esperamos una audiencia masiva. De todas maneras, en la CIP queremos siempre agradecer. Como ustedes saben, nuestra misión es defender y promover la libertad de prensa, y en este contexto también el tema de la sustentabilidad de los medios es muy importante. Como organización sin fines de lucro, nos valemos de distintos recursos para poder ser parte de estos webinars, y quería muy especialmente los que ven aquí en pantalla, que son las empresas, fundaciones y organizaciones que nos ayudan y con su generosidad nos aportan el dinero necesario para poder operar y dar estos servicios. Me refiero, entre todas ellas, a Fundación Knight, al Centro Kimberly Green del Latin American and Caribbean Center de FIU, de la Florida International University, que hoy nos convoca, también al New York Times, a Google, a Facebook y con su proyecto de Journalism Project, Marfil y Protect Media. Así que muchas gracias a todos y gracias por permitirnos estar con ustedes, y ya vemos que estamos llegando a los 100 asistentes. Horacio. Sí, gracias Ricardo. También vale la pena, aunque no está el logo, resaltar el apoyo del título sexto del Departamento de Educación de los Estados Unidos, que trabaja a través de FIU, que sin ellos es imposible tener el apoyo que estamos teniendo para estos webinars. Gracias de verdad para todo. Bueno, como ustedes saben, con nosotros están 2 destacadas periodistas latinoamericanas, que son la doctora Mercedes Vigón, directora asociada del Centro Internacional de Medios, y Fabiola Torres, directora y fundadora de saludconlupa.com. Creo que ella trabajó antes también en Ojo Público y creo también que fue merecedora de un premio CIP, un premio a la excelencia periodística CIP. Sí, estamos ante 2 pesos pesados del periodismo, 2 mujeres que verdaderamente se han destacado y van a ser presentadas debidamente por el profesor Alejandro Alvarado de la maestría de en español del Departamento de Periodismo de FIU. Alejandro, adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias. Qué bueno que están con nosotros en este día. Esperemos que sea una sesión que les traiga mucha información y mucha guía sobre cómo abordar el complejo problema, que no es nuevo, de la información falsa. Nos acompañan, como decía Horacio, 2 expertas en el tema. Por una parte, Mercedes Vigón, mi colega en la maestría de periodismo en español de FIU. También es ella la directora asociada del Centro Internacional de Medios. Se ha desempeñado con varias tareas como incubadora de medios, directora de noticias de televisión, productora ejecutiva de noticieros durante gran parte de su carrera profesional. La doctora Vigón además ha entrenado a periodistas en toda América Latina y el Caribe. Tiene un doctorado en historia y una maestría en periodismo televisivo de la Universidad de Miami, y otros estudios incluyen cursos de doctorado en gestión de medios, una maestría en periodismo con el diario ABC de España,
y una licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Complutense en Madrid. También nos acompaña Fabiola Torres, que es directora y fundadora de Salud con Lupa. Es becaria del NIGHT, del Centro Internacional para Periodistas, y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En 2018 fue parte del equipo de la premiada serie global Implant Files, el primer examen a la millonaria industria de dispositivos médicos, envuelta en numerosos escándalos de conflictos de interés, corrupción y prácticas abusivas en los pacientes. Ese mismo año integró el grupo de reporteros que ganó el premio Gabriel García Márquez en la categoría de cobertura por la serie Venezuela a la fuga. También su reportaje a Maracaeri, la carrera que cruza el corazón de la Amazonia, recibió el premio de la CIP, como comentaba Horacio, en la categoría de medio ambiente. Fabiola es cofundadora del sitio digital Ojo Público, donde fue editora de análisis de datos y coordinadora de reconocidas series transnacionales. Su experiencia incluye una década como reportera en el diario El Comercio. Entonces, empezamos con Mercedes Vidón, que nos va a dar una perspectiva de los diferentes recursos con los que cuentan los periodistas para hacer frente al tema de los fake news. Adelante, Mercedes. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto estar acompañado de ustedes. Empezamos con una pequeña broma que me gustaría que supieran si soy yo o no soy yo, o era yo o es mi niña, ¿no? Buenos días, ¿en qué día de cuarentena vamos? Entonces, para averiguar esto, les propongo que usen alguna de las herramientas que les he sugerido y que tienen agarradas. Una de ellas podría ser Google Reverse Image. Encuentren esta imagen y vean de dónde sale y vean si puedo ser yo o no. Después me responden. Pero es una de las formas de poder verificar. Disculpa que te interrumpa, pero te estás refiriendo al material que hemos puesto, ¿no? En el handout, que creo que no le hemos hecho notar a todos los participantes. Mercedes nos envió 2 handouts, un PDF que con herramientas de verificación y otro sobre recursos para combatir la desinformación, que están en el box, en la caja del handout. Todos lo pueden ver y los pueden descargar para seguir la secuencia de la presentación. Entonces, exacto, gracias Horacio, porque me parece que arranco siempre a 1000 por hora. Uno de ellos es un Google, pero donde pueden poner fotografías. Y lo que hace es, en el momento pueden subir la fotografía de su browser, pueden copiarla y meterla ahí. Y ese Google Reverse Image, hay otras imágenes y otras herramientas muy parecidas, permiten mirar si esta fotografía ha salido con anterioridad en los medios. Entonces, es una forma de, cuando les llegue algo de Facebook, lo pueden verificar. ¿Qué? ¿Verificar por qué? Verificar porque distingue la información de la propaganda, la ficción o la mera entretenimiento, ¿no? Es lo que nos diferencia como periodistas, que nosotros presentamos esta información. Los montajes, paparruchas, como lo quieran llamar ustedes, engaños, han existido siempre. El único problema es que ahora con el Internet, pues, se transmiten muchísimo más rápido. Es importante, según la UNESCO y según todos, darse cuenta de que el paradigma ha cambiado en estos momentos del periodismo y que nosotros nos hemos convertido un poco en los guardianes de estas paparruchas. No las podemos dejar pasar porque hacen más daño de lo debido. Y pueden, en un momento como el que estamos viviendo, crear confusión, exacerbar la xenofobia, el racismo y propiciar violencia y muertes injustificadas. Y todo esto nosotros, como periodistas, pues somos responsables de contrarrestar. Es importante definir un poco lo que se entiende como paparrucha, como noticia fake o noticia engañosa, y es aquella información deliberadamente fabricada y distribuida con la intención de engañar al público o manipularlo. Crea falsedades para que el público cree en falsedades o dude de hechos que son reales. Entonces, eso es interesante diferenciarlo de otro tipo de información maligna o otro tipo de información errónea.
Entonces, hay un esfuerzo común en estos momentos por parte de los periodistas para intentar hacer frente a lo que ya han denominado infodemia, ¿no? Y este término lo acuñó por primera vez el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, cuando dijo que en estos momentos el periodista se ha convertido en el antídoto para intentar confrontar una epidemia mundial de desinformación ante el COVID-19 y ante esta pandemia que estamos sufriendo. En cita textual, el secretario general dijo que en este momento debería ser un momento de ciencia y solidaridad y que al periodista le corresponde inundar el Internet con hechos y ciencia y combatir el reguero de desinformación que se ha producido. Y aquí podemos ver un ejemplo suyo de Radio Nacional Colombiana, que ha tenido que crear toda una cadena para desmentir las falsedades. Entonces, para entender un poco de dónde sale y a qué se refiere el desorden informativo, yo no voy a teorizar más que esto rápidamente. Tenemos dos círculos, uno que es la falsedad y otro que es información. Entonces, la falsedad es aquella información, en principio, que nosotros producimos sin intención de dañar, pero que no es correcta. Porque nos equivocamos en una fecha, porque nos equivocamos en un nombre, porque nos equivocamos en un lugar, porque traducimos erróneamente o porque interpretamos mal el humor. Por otro lado está una información que es real, que es válida, que es perfecta, que es correcta, pero que se usa, entonces es la que llamo información malvada, que se usa con intención de dañar a una persona o a una organización o a un país. Entonces es una información malvada. Y la intersección entre la información incorrecta y la información cierta con intención de dañar es la desinformación, cuando se crean montajes que agarran cosas que son ciertas con cosas que son falsas y la intención es crear estos montajes, estos paparruchas con intención de confundir, manipular y promover teorías erróneas o rumores, y es en el paradigma que nos encontramos ahora. Entonces, el contagio informativo, esta pandemia o epidemia desinformativa, se transmite de forma involuntaria a través de gente que transmite con la mejor intención en sus redes sociales la información. Se amplifica cuando los periodistas reportean ciertas cosas nosotros mismos sin darnos cuenta de que son falsas. Y después, esto es lo involuntario. En la otra columna puede ver que a veces es propulsado por grupos con conexiones difusas que buscan influenciar la opinión pública y otras veces es distribuido en campañas muy sofisticadas para desinformar, engañar y manipular. Y entonces tenemos, por ejemplo, las cuentas robotizadas o los bots, que son miles y miles y propagan mensajes en segundos que son falsos, ¿no? Y cuando un tema agarra popularidad en Twitter y a un grupo no le interesa que se sepa, se inunda con una falsedad que llama más la atención y que quita espacio y tiempo. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner un poco de atención. Estoy yendo un poco rápido, pero vamos, porque quiero llegar a las herramientas, pero creo que es importante entender que los temas de información falsa sobre la pandemia de COVID-19 se pueden dividir en 4 ideas fundamentales. Una son los rumores o las teorías o conspiraciones sobre el origen de la procedencia. El otro es la información falsa sobre cómo se propagó, las falsedades, información errónea sobre los síntomas y el tratamiento, y por último rumores sobre cómo las autoridades y la gente está reaccionando. Entonces, si analizamos el primero, todo el mundo quiere saber de dónde salió, ¿no? Entonces yo tenía aquí un ejercicio, pero les propongo que lo busquen. Hay un vídeo muy dañino, perdón, que establecía que había unos murciélagos muertos que se habían filmado en el mercado chino de Wuhan en el 2020, en febrero, y resulta que eran de Indonesia. Pero la idea era que de ahí procedía el
el virus. Después, ahora mismo, otro de los rumores, otra de las teorías que se está barajando es que se escapó por accidente de alguno de los laboratorios de Wuhan. Ambas teorías tienen un granito de verdad. Por un lado, las autoridades chinas cerraron el mercado de Wuhan, el mercado de pescado, diciendo que había peligro de propagación del virus desde ahí. Por otro lado, hay 2 laboratorios muy importantes en la ciudad de Wuhan que trabajan el coronavirus, pero el virus del coronavirus que ellos están manejando es un virus que se maneja de los animales y es muy difícil que salga a los humanos. Entonces, digamos que todas estas teorías, que ambas dos han sido desdeñadas a través de los medios o desterradas de forma muy cuidadosa, ambas teorías se basan en ciertas cosas que son verídicas y otras que son falsas. Y de estas teorías, pues ustedes habrán escuchado miles. ¿Cómo se propaga? Bueno, la página de la Organización Mundial de la Salud, que es un buen recurso y lo pongo ahí como el primero que pueden asistir, tiene una retahíla de información contrarrestando falsedades. Una de ellas era que el paciente cero era un inmigrante italiano que se había negado a aislarse. Entonces es una forma de echar la culpa a los inmigrantes y fomentar la xenofobia, que ya está bien alta. Otro de los desmentidos, aquí lo que quiero mostrarles es un ejemplo de cómo todos los medios, no solo en Europa, pero en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, o yo creo que Latinoamérica de forma muy fuerte, han tenido que esforzarse por desmentir los procesos que no son falsos. Y aquí tenemos uno como el Premio Nobel de Medicina, decía que él no había dicho que el coronavirus hubiera sido fabricado en China. Y esto lo hace la nación de Costa Rica en No Coma Cuento, que es uno de los agencias de chequeado. Entonces quiero ir un segundo a explicarles que ustedes tienen en estos momentos, y es bastante impresionante. Uno de las se han convertido, como pueden ver, todo esto es un mapa de las agencias que se dedican a chequear la información. Mi compañera Fabiola va a hablar de ellas en un minuto, pero pueden ver que es una red global de chequeadores en la que Latinoamérica está en la vanguardia, sigue creciendo, tiene más de 45 agencias activas. Estados Unidos también tiene otras cuantas, y se las he puesto en los recursos con enlaces por si quieren comprobar o asistir o verificar la información que hay. Volviendo otra vez a otro de los problemas que encontramos en las falsedades, uno de ellos es cómo se propaga. Y entonces aquí les quería mostrar algo que causó pánico y que salió de la Universidad de Southampton en Reino Unido, y ellos habían hecho un estudio muy válido y bien organizado de cómo la gente que había salido de Wuhan antes de la cuarentena había contribuido a distribuir el virus. El problema fue la visualización. Entonces, al visualizarlo, agarraron un mapa, y este mapa tiene todas las rutas aéreas del mundo que se dieron en el 2011. Entonces, no es el mapa de Wuhan, es el mapa de todo lo que se viajó en el mundo. Entonces, cuando se ve este mapa, pues se crea una situación de terror absoluto. Y antes de que, aunque lo borraron, el daño ya estaba hecho, ya lo habían tomado los periódicos más importantes del Reino Unido, y de ahí se propagó. Entonces es importante también analizar las cuestiones visuales, porque nos están dando muchos problemas. En cuanto al tratamiento, los consejos erróneos de cómo se puede tratar y cuáles son los síntomas han causado también muchos problemas. Y bueno, aquí tenemos otro problema, es cómo está reaccionando la gente y de los gobiernos ante el coronavirus o la pandemia. Uno de ellos empezaron a crear los pánicos desde principios de años, en que se estaban desabasteciendo distintos lugares de comidas, y todo con imágenes falsas recopiladas de hacía muchos años. Aquí tenemos un ejemplo de verificado que el gobierno dice que
es falso que estén dando tarjetas de bienestar en México. Aquí otro que es falso que la gente haya roto la cuarentena. Y aquí otro, pueden ver una imagen que se montó, que básicamente viene a fomentar la xenofobia y el miedo y la falta de diplomacia. Y también es una imagen falsa. En todo esto lo que estamos viendo, estoy yendo un poco rápido, es que se están produciendo bulos a la velocidad del vértigo, sobre todo se están haciendo por las redes sociales. Y entonces nosotros como periodistas tenemos que tomar mucho cuidado y una de las recomendaciones es que no todas las fuentes científicas son fiables. Y aquí, por ejemplo, la agencia Reuters de noticias en Reino Unido hizo un análisis de todos los estudios que se habían hecho hasta marzo, mediados de marzo, sobre el coronavirus, y eran 153 estudios científicos, y de ellos solo 92 no habían sido revisados por un sistema que tienen los estudios científicos, que obligan a compañeros, colegas que trabajan en las mismas áreas, de ver si los estudios son válidos o no. Entonces hay que ver un poco cómo y cuáles son la validez de los estudios cuando se usan. Entonces, os he puesto una página con fuentes que les pueden ayudar a la hora de investigar, que son fuentes fiables como la Organización Mundial de la Salud, como los Centros de Control de Prevención de Enfermedades en español en Estados Unidos, como Public Health en Reino Unido, como el mapa de COVID de Johns Hopkins University y su centro de recursos de coronavirus. Después hay una guía con todos los protocolos de distintas latitudes de todos los países. Y obviamente ahora mismo, en unos minutos, nuestra compañera Fabiola nos va a explicar más sobre Salud con Lupa, que es una de estas agencias que se preocupa mucho por el contenido de las noticias de salud. Pero volviendo un poco a lo que el secretario de las Naciones Unidas decía, ante la infodemia y la pandemia, el buen periodismo es el antídoto, y que a nosotros nos toca seguir aplicando estos principios de reportajes honestos, reportajes cuidadosos, precisos, con justicia. Y enseguida les vamos a ir les voy a dar simplemente, no sé, tengo todavía unos minutos, enseguida salgo de aquí. Una vacuna para diferenciarse es la exactitud, la independencia, la justicia y la transparencia. Y para evitar caer en el engaño, también les voy a compartir esto. Hay que fijar que los portales, cuando tienen direcciones extrañas, cuando nos mandan un email o un mensaje en Instagram, tenemos que ir a la fuente original y revisar si tiene un .com.co. Ya sabemos que es un poco raro si se trata de CNN, que debería estar en Estados Unidos y no en Colombia. Revisar el de quién acerca de nosotros. Las noticias fantásticas normalmente son fantásticas por algo. Si no han sido publicadas, probablemente no sean ciertas. Y si no tienen atribución, pues hay que desconfiar más de ellas. Las fechas, la mayoría de los montajes son antiguos y son, entonces si hacemos todas esas ideas que les estoy proponiendo de imágenes revertidas, de búsquedas revertidas, aquí les voy a poner unos ejemplos, es muy fácil encontrar que los montajes son antiguos. Y también recordar que el humor y la sátira no son más que humor y sátira, y que no tienen por qué ser ciertos 100%. Y quiero terminar con algunas ideas de lo que pueden ser herramientas digitales. Una de ellas es Invit, nos permite verificar los vídeos de Facebook, Twitter y YouTube. Simplemente tienen que copiar el enlace y ponerlo en este enlace que les pongo. Lo mismo con YouTube Data Viewer, les voy a mostrar lo que hace, que además de verificar los videos, va buscando frame by frame o foto, imagen por imagen de 30 segundos, 30 frames en cada segundo, 30 espacios, pues cada imagen puede buscar la fotografía y qué se ha hecho al revés, y lo que les comenté antes de imágenes.google.com, que es para verificar imágenes directamente. Por otro lado, herramientas digitales interesantes, pueden encontrar la que le he mandado, que es de First Draft, que les permite tener todo en su browser y
ratificar, también pueden ver el último esfuerzo de organizaciones de toda Latinoamérica para verificar información, que ha sido Latin Chequea, que ha dado chequeando, y también pueden buscar información que ya ha sido verificada en Google Fact Check Explorer. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de búsqueda reversa sería este Amnesty, y he copiado porque ya sabía que no me iba a dar tiempo a ir a buscar. Entonces, ahí mismo, en ese mismo enlace, ustedes tienen que poner la verificación. Imagínense, aquí ponen un video cualquiera y entonces va a aparecer esta pantalla en la que dice cuándo salió ese video al aire. Entonces, si es más temprano, ya saben que es falso. También pueden ver que va a salir las imágenes, que pueden hacer un clic y va a buscar imágenes anteriores, que permite una búsqueda invertida en el Internet. Otro ejemplo de búsqueda invertida, aquí tienen un tiburón, entonces dicen que es un tiburón que andaba por una de las autopistas. Entonces pueden agarrar la imagen, ponerla en Google, como les he dicho, y entonces enseguida, cuando la ponen, salen todas las falsedades de que esta imagen no es legal. Entonces, esto es lo que quería hacer hasta el momento, porque después quiero dejarles tiempo para charlas y para que pueda seguir Fabiola manteniendo la conversación. Y tengo más herramientas que me gustaría dejarles saber, pero ustedes las tienen ahí y me preguntan después. Quería asegurarme que Fabiola también tiene su tiempo para hacer su charla. Excelente, excelente, Mercedes. Bueno, pasamos rápidamente a Fabiola Torres con su presentación sobre lo que está haciendo específicamente con Salud con Lupa. Adelante, Fabiola. Hola, mucho gusto con todos los participantes que están conectados a este webinar. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, desde Salud con Lupa, que es un sitio digital de periodismo colaborativo, de periodismo de investigación dedicado a la salud pública en América Latina, estamos desarrollando varias líneas de cobertura. Y desde que nos fundamos, hicimos a la tarea de tener una sección de las primeras en medios latinoamericanos de periodismo y de fact-checking especializado en salud pública. Y sabíamos que este era un tema complejo en términos de cómo elaborar una metodología de investigación y de fact-checking para temas que son a veces altamente especializados y que requieren del apoyo de científicos, que requieren del apoyo de periodistas científicos o de la propia academia para poder chequearlo. Y algo que estamos viendo ahora en el proceso mismo de cómo estamos cubriendo la pandemia es que nos estamos enfrentando a uno de los momentos de mayor incertidumbre, tanto para el periodismo como para la ciencia. Muchas veces he visto en el proceso de cobertura de varios de los temas que han ido surgiendo y de los que les voy a hablar en una serie de tipologías o categorías de temas que hemos ido chequeando en estos últimos meses, es que las personas están muy angustiadas y piden respuestas y piden información en tiempo real, algo que no coincide con los procesos de revisión científica, como muchos saben. La ciencia toma otros tiempos y para tener afirmaciones categóricas necesitan también pruebas extraordinarias, ¿no? Parafraseando una frase de Carl Sagan, si tienes afirmaciones extraordinarias, necesitas pruebas extraordinarias. Y eso no es lo que está pasando en este momento. En este momento, más bien, estamos en un proceso de que recién conocemos a un virus desde hace 5 meses, que llegó a nuestras vidas y llegó a todo el mundo, y estamos haciendo un esfuerzo muy grande desde el periodismo por intentar informar con la menor incertidumbre posible
pero también conociendo las limitaciones que tienen las propias fuentes, que en este caso son científicos, incluso gobiernos, para mostrar la información que tienen. Y en ese mismo proceso, ser lo más honestos posibles desde el periodismo, de no magnificar datos que nos dan esperanza, ¿no? Como el tema de las vacunas. He leído muchísima información acerca de que la vacuna llega en septiembre, que hay vacunas que se van a hacer más rápido, que hay terapias que van a funcionar, y eso ha estado en boca de presidentes, ha estado en boca de distintas personalidades que probablemente tienen un poder y una influencia en la opinión pública, pero que lamentablemente en la revisión de la certeza de la información que existe sobre eso, tenemos noticias que no son tan prometedoras como las que se anuncian. Entonces yo quiero compartirles mi pantalla. No sé si todavía en el tema técnico ya tengo esa posibilidad. Traía algunas cosas para mostrarles de mi sección Comprueba. He visto que han puesto en pantalla la portada de mi sitio web en este momento de Salud con Lupa, pero dentro hay una sección que se llama Comprueba y que también para estos tiempos nosotros hemos hecho, si entran a fact-checking, comprueba un antídoto para la desinformación, creamos una metodología que está en proceso. De hecho, somos uno de los medios que Pointer y Facebook, en el challenge que hicieron, Facebook Fact-Checking Innovation Challenge, nos distinguió y ganamos ese concurso porque había que tener un desafío muy grande. Si bien existe una comunidad como la ha mostrado Mercedes en el mapa de la Universidad de Duke, con muchísimos sitios de chequeo a nivel global, muchos de ellos estaban centrados en el chequeo político, en el chequeo de las afirmaciones políticas, ¿no? Desmentir la mentira, que le cueste más caro a los políticos mentir. Pero en el caso de la salud pública era un espacio que estaba descuidado. Seamos realistas, muchos de los medios no tenían secciones especializadas, no tenían periodistas a los que apoyaban para hacer periodismo de ciencia y además hacer chequeos. Y mucha de la información que circulaba en redes sociales, sobre todo en Facebook, acerca de temas que son sumamente relevantes y de alto interés por la cantidad de compartidos que tienen, eran de salud. Pero cuando uno revisaba el detalle de qué es lo que compartían, pues se daba cuenta que eran fakes o clickbaits, porque mucho se ha hecho con información de salud, clickbaits. Entonces, desde Salud con Lupa nos propusimos crear un espacio especializado para el chequeo de noticias de ciencia y de salud pública en especial. Y la salud pública no solo pasa por el periodismo médico. La salud pública es el bienestar colectivo y tienen que ver con las decisiones políticas y económicas de un país, verlo de manera transversal. Entonces, dijimos con el equipo, ¿qué necesitamos para que realmente un medio de comunicación como nosotros, que somos un medio digital especializado, aún pequeño en alcance, pero que tiene mucho potencial para poder ofrecer? Ahora tengo la posibilidad de mostrar mi pantalla, así que voy a tratar de hacerlo. Mostrar pantalla. Ok, ¿ven mi presentación? ¿Me avisan si todavía es posible o no? Está bien, está muy bien. Disculpa la demora, Fabiola. Y solo la puedes hacer más grande para que sea pantalla completa, si te parece. Sí, por supuesto. Creo que eso es todo lo que puedo hacer. Bueno, no importa, está bien. Adelante, ¿no? Se mira bien. Listo, a ver, aquí. Sí. ¿Está perfecto. bien? Perfecto. Bueno, yo les hablaba de Salud con Lupa y les hablaba de este momento histórico que toca a un sitio joven digital que tuvo la visión de hacer un espacio de fact-checking mucho antes de que el mundo se enfrentara a una pandemia. Y una de las patas, una de las columnas es el fact-checking especializado. Y ese fact-checking especializado tiene otros retos, otras dinámicas, otros desafíos metodológicos que el periodismo tiene que asimilar, y mucho más ahora
que estamos comprendiendo que la información en salud no es tan fácil de digerir, la información científica no es tan fácil de digerir y no existen absolutos, ¿no? Y a esta incertidumbre queremos nosotros añadirle noticias de esperanza, noticias que sean categóricas en términos de terapias, cuando todavía no lo hay. Bueno, este es un breve resumen de lo que hacemos en Salud con Lupa. Cuando me refiero a investigación anfibia, me refiero a que nosotros nos hemos planteado en que también en la metodología de la información, tanto de reportajes como de notas de chequeo, participen científicos, participen periodistas especializados. Y ha sido todo un trabajo también de poder unir esos talentos, de poder... se fue nuevamente mi pantalla, me parece. Ya no la pude compartir. ¿Sí? Ok. Y hacer un espacio así. Entonces, ¿qué está pasando ahora con Salud con Lupa? Nosotros tenemos dos tipos de trabajo. Uno son los fact checks, las notas que encontramos desmentidos, que muchas veces, como explicaba Mercedes, no tienen una intencionalidad de engañar directamente al público, no hay una conspiración para desinformar, pero sí en esa rapidez que son las redes sociales y la complejidad que significa entender los datos científicos se tergiversan. Un ejemplo muy concreto es esta investigación que se hizo acerca de dónde permanece el coronavirus. El coronavirus permanece en varias superficies sólidas, si está en el suelo, en superficies plásticas. Entonces, esa información que vino de una revista científica, de pronto luego empezó a viralizarse en WhatsApp, en audios, que te resumían y simplificaban esa información como el coronavirus ya está en todas partes, está en el aire, ¿no? Entonces, era haber simplificado la información de una manera que se había tergiversado y que causaba mucho pánico. Entonces, lo que nosotros hicimos fue explicar específicamente y ahí hicimos un explainer. En realidad, en este momento sentíamos que la necesidad de las personas era comprender lo que estaba leyendo y por eso para nosotros es importante darles mucho contexto. En este momento, mucha gente está empezándose a enterar de cosas que antes no le prestaban atención o ignoraban o subestimaban. Y no con ese tono de tú no sabes, nosotros sabemos, sino comprendamos qué es lo que sabemos acerca de eso y que también las personas aprendan a sobrevivir o a entender y a leer las noticias con el grado de incertidumbre que existe en un momento tan crítico como este. Entonces explicamos al público que no era como se había simplificado la noticia, que evidentemente existía un estudio de cuántos días sobrevivía el coronavirus en distintas superficies, pero eso no significaba que ya estaba en el aire y ya que todo el mundo tenía que cerrar su ventana y protegerse de una manera que era la incorrecta, ¿no? Que más bien había formas de protegernos, como limpiar las suelas de nuestros zapatos, tener mucho cuidado, mantener las medidas de bioseguridad que estaban recomendando las autoridades. Lo otro también es lo que sucedió con los barbijos o las mascarillas, ¿no? Al principio hubo muchos cuestionamientos, incluso a médicos que en redes sociales han tenido un papel muy importante para poder orientar al público de, bueno, ustedes nos están recomendando primero que lo usemos y luego que no lo usemos. ¿Qué quiere decir esto? La Organización Mundial de la Salud cambió ciertas recomendaciones en los últimos meses y no con la intencionalidad también de habernos engañado al comienzo. Lo que sucede es que en este momento estamos ante la primera pandemia cubierta en tiempo real y por lo tanto, a los 10 días que se descubrió el virus, a los 10 días China puso en línea el código genético del coronavirus y a partir de ahí se hicieron muchas investigaciones globales y así como esto ha sucedido, mucha información está circulando en tiempo real. ¿Qué significa eso? Que hay información que necesariamente necesitamos seguir actualizándonos, que cuando yo escucho a médicos y veo que su carrera es estudiar toda la vida, o sea,
porque todo lo que hay en medicina, nada es absoluto, todo va evolucionando, ¿no? Entonces ellos no nos dan respuestas absolutas a lo que va pasando, y menos aún cuando tenemos conociendo a un virus 5 meses. De lo que sabemos del virus todavía es bastante limitado, y yo quisiera en los siguientes meses tener más certezas para poder comunicar al público también eso. Y en una sección de fact-checking, lo que necesitamos también es ayudar al público a comprender los temas de ciencia de una manera muy sencilla. También por eso nosotros hemos utilizado muchas gráficas, muchas explicaciones de, por ejemplo, nadie se había acostumbrado, porque la pandemia nos trajo un glosario nuevo a nuestras vidas, monopolizó nuestras conversaciones y nos trajo un glosario de prueba serológica, prueba molecular, en cuanto a las cifras, ¿no? Las cifras epidemiológicas que vamos escuchando todos los días de nuestros gobiernos, una serie de terminologías que nos eran muy distantes y que ahora debemos aprender a convivir con ellas. Nuestra sección lo que busca también es explicar al público. No sé si han visto en Netflix esa serie En pocas palabras, pues ellos tienen un tono muy atractivo en explicar muchas cosas y que realmente son fascinantes porque son muchas curiosidades. Y en este momento el público también necesita orientación, no solo que le digamos esto es falso, esto es verdadero, porque no estamos tratando de información a partir de solo declaraciones, sino de comportamientos sociales a partir de lo que la gente interpreta de lo que es correcto e incorrecto sobre las medidas de protección. Y yo dejo ahí a los científicos sociales también un gran trabajo de cómo podemos comunicar mejor desde el periodismo y desde distintos sectores lo que viene ocurriendo. Y si hablo por Latinoamérica, Latinoamérica tiene una idiosincrasia muy particular, como todos conocemos, y las medidas de seguridad no todas las pueden cumplir porque somos un continente muy desigual. Pero también la comunicación desde nuestros gobiernos ha fallado en términos de transparencia. No nos han dicho toda la información. Por lo tanto, han habido muchas personas de muy buena intención de querer explicarnos las cifras, el subregistro de muertes, o querer explicarnos que realmente no sucede lo que sucede en los hospitales, o no funciona como funcionan los equipos. Entonces, ante este aluvión de información, ¿qué generamos en las personas? Una gran interrogante de entonces qué es lo que está pasando con nuestras vidas y con esta enfermedad. Entonces, eso es una de las primeras experiencias que hemos tenido en estos 3 meses de cobertura. Y luego, lo que quiero pasar rápidamente a resumir es las tipologías de chequeos que hemos hecho, que hemos encontrado y que compartimos junto con Laura Summer, directora de Chequeado, que es una gran aliada. Ella nos sumó a la cobertura que ellos hacen porque justamente necesitaban un aliado científico, un aliado especializado. Y hemos encontrado esto. Hay tipos de falsedades, digamos así, acerca del origen del virus, como bien lo dijo Mercedes en esta primera charla. Luego hay tipos de falsedades acerca de las terapias. Y aquí quiero entrar a una guerra de datos que hay entre los propios médicos y entre las propias farmacéuticas, ¿no? Ustedes en Estados Unidos habrán leído Gilead Science, Novartis, dicen que funciona el Remdesivir, otros dicen que no funciona. Anthony Fauci nos dice, hay una esperanza acerca de un medicamento. ¿Y qué pasa? Luego esto se convierte en noticia. Pero cuando vamos a hacer un chequeo de eso, ¿cuál es la calidad de la evidencia sobre la que se basa esa declaración? Mientras una farmacéutica nos dice, sí tenemos resultados, pero ¿cuál es la calidad del estudio? Yo tengo un mapa, que espero que siga funcionando acá, que seguramente para muchos está en chino, pero esto es justamente la base de del nivel de evidencia que ahora se está manejando y que todos los científicos están manejando para poder difundir información. Entonces, cuando escuchamos opiniones de expertos, que pueden ser médicos y todo, estamos en la más baja, la base de la pirámide de la evidencia. Cuando escuchamos de estudios, ¿qué tipo de estudios son?
De repente son estudios bastante limitados, con un grupo pequeño de pacientes que no están controlados, es decir, que no hay una revisión y una comparación de lo que hay. Cuando estamos hablando de estudios controlados y aleatorizados, quiere decir que hay un mayor control de la evidencia que se está realizando para poder tener un resultado mejor de si funcionó o no funcionó. Y ya cuando hablan los médicos y científicos del metaanálisis, están hablando de que se ha hecho una revisión de muchos estudios acerca de un tema en particular. Y eso está pasando con todas estas medicinas prometedoras que seguramente en Estados Unidos han escuchado desde la boca del presidente Trump hasta autoridades científicas en medios como Stat News, y también cómo eso ha rebotado en informaciones en América Latina. Y lo que hay en este momento es una guerra de datos y una guerra de desinformación acerca de cuáles son las terapias prometedoras. Nosotros veíamos con preocupación de cómo se generan falsas expectativas y falsas esperanzas de qué funciona y qué no. Y también esto tiene una repercusión en el gasto público, porque no sabemos exactamente si la FDA está aprobando esto como uso compasivo y uso de emergencia, si eso tiene una repercusión de efectos colaterales en las personas, o también si esto realmente tiene un efecto terapéutico real y no solamente es porque se está aprobando y si el ensayo falla, la conclusión y los resultados que tengan serán, bueno, no funcionó, versus el efecto placebo, en el caso de los estudios controlados, no funcionó. Y esta pirámide que nos puede parecer muy en chino a los periodistas, es esencial que la comprendamos, porque eso nos va a ayudar a seleccionar, a saber elegir qué notas realmente valen la pena ponerle un énfasis de que el público debe conocerlas y qué otras notas son información interna para estar informados y comunicarlas cuando exista mayor evidencia. Paso a lo siguiente, hay hasta ahora en Latinoamérica y seguramente en muchas partes del mundo otra tipología de fakes, de desinformación, las teorías conspiranoicas. Desde que Bill Gates fue el primero en saber sobre el coronavirus, por eso es que ahora él sabe mucho sobre esa información, desde que se creó en un laboratorio, hay matices y diversas variedades de las teorías conspiranoicas acerca del coronavirus. Y eso hace mucho daño porque impide que la gente entienda que sí, efectivamente, la Organización Mundial de la Salud nos advirtió a todos los países que una pandemia de una enfermedad X iba a venir. Eso significa no que son sahoris, ni que ellos sabían que ya existía esto, nada que ver, sino que la investigación nos daba cuenta de que en cualquier momento podía existir una pandemia como esta y que debíamos estar preparados, pero como vemos no lo estuvimos. Entonces, explicarle al público eso en redes sociales donde muchas veces hay discusiones de mucha polarización, ¿no? Unos con argumentos, otros sin argumentos, es bastante complicado, pero desde el periodismo, ¿qué podemos hacer? Pues insistir en la información que sí está verificada y ayudarle a la gente a que pueda encontrar los datos en las fuentes más confiables, en las revistas que son las que tienen la información más adecuada, ayudar a traducirlos, ayudarles a comprender ese lenguaje científico escribiendo en un lenguaje sencillo nuestras explicaciones y nuestros chequeos, porque no solamente es decirle esto es falso, esto es verdadero y no explicarles lo que realmente está pasando, porque no hay nada categórico en este momento, más allá de, obviamente, hay que con contundencia decir esto de acá proviene de una página falsa, pero ¿qué se sabe de lo que ellos están intentando decir de manera tergiversada? Pues se sabe esto con la mayor sinceridad posible en un momento de tanta incertidumbre. Lo otro que hemos encontrado, además de las teorías conspiranoicas y de las falsas terapias también están en todas las medidas preventivas que puede la gente supuestamente tener, como tomar ajos en ayunas, ¿no? O tener baños de eucaliptos, o bueno, yo he leído demasiadas, ¿no?
Aquí, como ustedes saben, también Latinoamérica es una región donde hay mucha medicina tradicional, donde hay mucha automedicación, ¿no? Y eso es peligroso. Entonces, también por eso nosotros hemos identificado que el tema de las terapias, tanto de las terapias farmacológicas como de las terapias de la gente que cree que el resfriado se parece al coronavirus y entonces hay que tomar ajos, hay que tomar miel de abeja, hay que hacer baños de vapor, los va a proteger. Esas falsas medidas de seguridad hacen que descuiden las otras medidas, como por ejemplo, cuando van a salir a la calle por algún motivo muy particular, usar el barbijo, limpiar sus suelas de sus zapatos, lavarse correctamente las manos, tomar esas medidas y las puedan descuidar pensando que ya están protegidos por las otras cosas que leyeron, ¿no? Nosotros hablábamos del doctor Google, porque en Google encuentras muchísima información que puede ser útil, pero no necesariamente todo está verificado y todo está curado para que sea información que uno pueda utilizar y poner en práctica, ¿no? De hecho, hay que escuchar a las voces expertas y es difícil cuando hay demasiada información corriendo en Internet. Esas son otras cosas que hemos nosotros encontrado. Y lo otro es que quiero invitarlos a un programa que dentro de muy poco nosotros vamos a lanzar, que forma parte del Fact Checking Innovation Challenge con el Instituto Pointer, que se llama Lupa Colectiva. Justamente de eso les hablaba al comienzo, de cómo podemos hacer los periodistas para poder tener una alianza. En estos momentos se necesitan alianzas colaborativas con científicos y con ciudadanos amantes de la evidencia. Nosotros le hemos llamado así, para tener como un dashboard de consultas y que puedan irse chequeando desde Salud con Lupa y que puedan tener una revisión de rigor de los datos por científicos. Y hemos encontrado a los mejores aliados en la Fundación Epistemónicos de Chile, que tienen una base de datos muy importante de justamente esa pirámide que yo les he dejado ahí, de todos los ensayos, y que tienen la gran iniciativa de poder trabajar con periodistas para aterrizar todo eso que está en un lenguaje científico, que los periodistas puedan comprender y comunicar mejor y hacer chequeos mucho más sólidos y explicaciones o explainers mucho más útiles para las personas. Ellos son parte de nuestros aliados ahora, gracias a Pointer y al Fact Checking Innovation Initiative, que tiene el proyecto Lupa Colectiva como uno de los proyectos ganadores, que lo supimos en febrero, mucho antes de que se declarara pandemia en todo el mundo, el coronavirus. Y estamos trabajando en eso y vamos a requerir el apoyo de nuestra audiencia, fortalecer los lazos científicos con universidades que tienen a los mejores académicos que tienen mucha información por compartir. Lo que más a mí me sorprende es que sí, evidentemente hay muchos fakes en Internet, en Twitter, en Facebook, en YouTube, pero también ha habido mucha gente que ha salido de sus espacios donde solamente trabajaban para el lado académico, a explicar en Twitter a mucha gente que no comprendía las cosas y de abrir sus canales de comunicación y de querer acercarse al público para poder explicar esto. Entonces nosotros llamamos a ellos amantes de la evidencia y que quieren en este mundo de ahora que nos obliga a la solidaridad informativa, también a construir mejores metodologías de información, metodologías periodísticas de información, en la que no solo participan ahora periodistas, fact-checkers, sino también científicos y el público que tiene conocimiento experto. Y bueno, yo quiero con eso terminar esta intervención, porque pues yo les podría enumerar muchísimas de las tergiversaciones que hemos encontrado y gracias a la red Latam Chequea de la que somos parte y también de Coronavirus Alliance, de Pointer, nosotros hemos podido revisar eso y compartir en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales la información mejor curada y editada para que el público la pueda leer. Eso es lo que venimos haciendo en Salud con Lupa. Somos un sitio joven,
si bien yo tengo algunos años ya de experiencia, como 17 años siendo periodista y básicamente dedicada a la investigación, uno de los puntos que consideraba claves era la salud pública. Entonces me lancé en 2019 a crear un sitio especializado para esto. No creo que fui intuitiva de que se venía una pandemia, pero creo que por mucho tiempo el periodismo relegó la salud pública como un tema de agenda prioritaria en los medios. Entonces también esta pandemia nos debe obligar a revisar eso y a fortalecer nuestros contenidos con el mayor rigor posible para explicarle al público algo que ahora, como vemos, es esencial para nuestra vida. Tan esencial como leer las notas económicas en la sección económica y política en la sección política, que la salud pública no se convierta en un relleno de los diarios, en un relleno de los medios, sino que sea también una prioridad informativa, desde el fact-checking y desde la investigación y desde la información. Esa es la apuesta de Salud con Lupa y eso es lo que yo quiero comunicarles a ustedes ahora. Van a ver mucho en Salud con Lupa en los siguientes meses porque este tiempo ha sido un reto muy, muy grande para nosotros. Éramos un equipo pequeño con muchos colaboradores en América Latina, pero a un ritmo casi de revista. Pero desde que llegó el coronavirus a América Latina, nosotros nos propusimos tener una cobertura extraordinaria y de convertirnos en un sitio que todos los días pudiera darte un dato útil para poder sobrellevar esta pandemia. Y esto, en ese camino andamos, con muchas cosas perfectibles, pero que creemos que en el futuro van a ser muy útiles. Muchas gracias por tu tiempo. Caray, pues muchísimas gracias por las dos presentaciones. Son enfoques diferentes que se han complementado extraordinariamente. Y ahora, yo no puedo ver las preguntas por alguna razón, pero seguramente, Horacio, tú las puedes ver. O hay personas que tienen preguntas. No sé cuánto tiempo tengamos para este proceso de preguntas y respuestas, pero te lo dejo a ti, Horacio, porque yo no puedo ver nada desde acá. Bueno, Alejandro, qué lástima, pero mira, vamos a dejar unos 15 a 20 minutos, si les parecen, a extender un poco el programa. Y yo quería reservarme la primera pregunta solo por curiosidad, en realidad me llama la atención y yo le pido la respuesta a ambas. Felicidades, Fabiola, por las nuevas alianzas que han hecho y que creo que van a ser positivas para todos en el periodismo latinoamericano. Mi pregunta tiene que ver con una inquietud. Muchas veces estamos en una red social, sea Facebook o cualquier otra, y alguien dice, ¿será cierto esto? ¿Cómo en ese mismo momento le puede decir uno a alguien, a la persona común y corriente que está en las redes, cómo puedes hacer inmediatamente para chequear algo que tienes duda? ¿Cuál es la experiencia de ustedes dos? Bueno, tienes, por ejemplo, si vas a Google, chequear uno de los recursos que he puesto ahí. Si ya se ha investigado, puedes poner la pregunta y va a salir la respuesta con toda la investigación ya hecha. Eso sería lo más rápido, ¿no? Y si no ha sido investigado, te va a tocar a ti hacer el proceso de investigación de si es cierto o no. Entonces es interesante seguir como, digamos, en la fila de los trocitos de pan, ¿no? Para que, entonces, ¿cuáles son? Primero ver si es una imagen o si es un vídeo, si ya se ha publicado anteriormente. Y eso lo puedes hacer con una imagen revertida. Después, dependiendo de qué contenidos, ir a las agencias multinacionales o como es la Asociación de la Salud o a distintos lugares donde te lo pueden corroborar. Y eso puede tardar un poquito más de tiempo, pero no es difícil hacerlo. O sea, hay algunas ratificaciones, dependiendo de cómo salga, que son muy rápidas, porque también se puede hacer al revés. Si viene de un Twitter, es muy interesante ver quién ha mandado, cuáles son los mensajes anteriores del Twitter, y así descartas que haya sido lo que se llama un bot o una creación de una cuenta automática. Las cuentas automáticas son aquellas que un día están defendiendo una cosa y otro día están defendiendo otro. Si vas hacia atrás en los twitters y tú ves que está vendiendo Viagra el día anterior y el día anterior está protestando porque hay una protesta en Rusia, ya sabes que eso no es una persona, sino que es un bot. También puedes mirar su página de quién soy yo, como una pequeña revisión, como si fueses a contratar a una persona.
hay un par de revisiones muy rápidas que enseguida te ayudan a identificar si es una cuestión verídica o no, si tiene fuentes, si tiene un enlace. Las cosas verídicas tienen un enlace a la fuente original. Si dice CNN, puedes ir directamente a CNN, sí. O si dice quién dijo tal cosa, y a ver si es cierto que ellos lo publicaron. No sé, Fabiola, te dejo. Sí, Horacio, ¿podrías repetir la pregunta que cuando la hiciste no pude oír bien? Sí, no, yo me refería a qué consejo se le puede dar al usuario regular de las redes sociales para poder verificar inmediatamente si tiene duda de alguna información, de algún posting que aparece ahí, a dónde recurrir enseguida para poder decir, esto es falso, esto es verdadero. Sí, bueno, ahí voy a utilizar una frase que se ha acuñado en la red Latam Chequea, que si tienes dudas sobre algo, no lo compartas, empezando. Si tienes dudas sobre algo, no lo compartas. Notifica a quienes puedan ayudar a verificar. En este caso, en marzo, a mediados de abril, nosotros lanzamos junto con la red Latam Chequea el primer sitio que es un repositorio de chequeos que tiene los chequeos de más de 25 medios de América Latina y de Iberoamérica, porque también hay sitios españoles de chequeo. Y es como una gran biblioteca de cosas chequeadas por país, incluso de las medidas que se están tomando. Y si esa información ya apareció chequeada, te vas a dar cuenta que vas a encontrar ahí el enlace de la noticia y vas a poder compartir y responder a esa persona que está difundiendo un fake con esta información ya fue chequeada por una red de chequeadores de América Latina y Iberoamérica. Entonces, tu respuesta va a ser muy contundente. Y si no ha sido chequeada, pues justamente todos estos medios están a la caza de ese tipo de noticias, compartírselas a ellos para que los chequeen. Y por eso decíamos nosotros, si tienes dudas, no compartas la noticia, no la pongas en la red de WhatsApp de tus amigos o de tus familiares, porque creamos una bola de nieve sobre eso. Muy bien. Alejandro y expositoras, vamos a abrir los micrófonos. Hay una serie de preguntas también en el chat que creo que más adelante vamos a dejarlos en contacto a ustedes, a los participantes, con Mercedes y con Fabiola, para que ustedes puedan después seguir adelante si ustedes tienen tiempo en algún momento respondiendo alguna de estas preguntas. Por lo pronto tenemos hemos visto que Tania Villamarín, Rosalina Castro, también Lucía Mimiaga, Gonzalo Graña han levantado la mano y vamos a ver si podemos hablar, si podemos escuchar ahora a Tania Villamarín. Tania, te hemos dado el micrófono. ¿Quieres hacer preguntas? Hola, Tania. Tania, tienes que activar tu micrófono. Bueno, vamos a seguir entonces con la siguiente persona, que es Lucía. A ver, Lucía. Adelante, Lucía, haz tu pregunta. Lucía. Ay, perdón, no escuchaba. Hola, hola, buenos días, ya escucho. Básicamente, bueno, mi pregunta sería también en qué recomendaciones, nosotros estamos en México en un municipio que tiene muchos contagios. Quería ver también qué hemos visto también con otros colegas de México, qué cosas están haciendo y lo que se ha estado haciendo también en otros países. Pero en el caso particular de ustedes, en cuanto a reportajes, ¿cómo están haciendo los reportajes? Precisamente también para que no caiga la calidad del periodismo y precisamente también para cuidar a la redacción y a los fotógrafos, a los videógrafos y a los periodistas que están en calle. ¿Para quién va dirigida tu pregunta? Para pues Mercedes. Para las dos puede ser, no sé, si pueden contestar. ¿Cómo qué recomendaciones pueden dar? Gracias. Nosotros estamos haciendo los reportajes usando muchas herramientas internas, intentando salir lo mínimo posible. De hecho, tenemos una nota y es que cuando yo mando a mis estudiantes, si no tienen que salir, no salen.
Es decir, si ellos van a salir a hacer algo y en ese proceso pueden hacer la historia, la hacen. Entonces usamos muchas, aunque haya bajado un poco la calidad del video, por ejemplo, usamos muchos videos vía Zoom que nos permiten volverlos a editar en Premiere. Usamos muchos videos vía Skype, que es donde la calidad a veces, el sonido lo tenemos que grabar de forma diferente, pero intentamos salir lo mínimo posible y usar esas entrevistas. Y claro, eso en cuestión de video sería un problema para lo que es el B-roll, ¿no? En la parte de imágenes. Pero estamos intentando mantener lo más posible la gente dentro de... Y yo creo que no es solo nosotros, sino que se está haciendo a nivel de Estados Unidos también. Sí. No sé si te ayuda. Adelante, Fabiola. Sí. Sí, comparto con Mercedes lo que acaba de mencionar, de cuidar muchísimo al staff, al grupo de colaboradores o periodistas de planta que tiene el medio. De hecho, nosotros en este momento estamos trabajando en una redacción virtual, básicamente, y todo lo que hemos podido cubrir ha sido a través de entrevistas, llamadas telefónicas y el crowdsourcing, porque vimos que mucha gente estaba compartiendo información, fotografías de los lugares donde estaban, reportando como mensajes de ayuda, de alerta, incluso el propio personal médico. Entonces creamos una sección que se llama En Primera Línea para poder recoger los testimonios, las denuncias, las historias también extraordinarias que a veces en medio de toda la tragedia no vemos, pero que son positivas, para que ellos pudieran reportarlas. Y esa sección tiene un tono en primera persona, porque son contadas por ellos, por los protagonistas que están en el terreno, ya que los periodistas en este momento no podemos estar dentro de la sala de cuidados intensivos, dentro de una sala del hospital, porque en ese momento todo está restringido. Lo otro que hemos hecho es también abrir muchos canales para que las personas, como por ejemplo madres que tenían controles prenatales que se suspendieron por el estado de emergencia y no saben dónde recurrir, no saben qué va a pasar con ellas hasta que se reactiven, digamos, los consultorios externos, las citas. Y hemos creado un espacio que se llama Los Otros Pacientes, porque hay muchísima gente que con la gran interrupción que generó el coronavirus y con la crisis de los hospitales del sistema de salud, fueron desatendidos y se eclipsó un poco las necesidades que ellos tenían. Entonces, esas dos estrategias nos han permitido también conectar mejor con nuestra audiencia y recoger sus necesidades y trabajar en un modo virtual, sí. Salir a la calle en muchas ocasiones son muy pensadas y solamente hacemos eso aquellos que tenemos la responsabilidad del medio para poder proteger a los demás, porque en este momento hacer coberturas de riesgo implica también poner muchas vulnerabilidades que tenemos los medios digitales en este momento, que imagínense que uno del equipo pudiera enfermar, ¿no? Eso sería muy trágico. Entonces nosotros lo que hemos hecho es cuidarlos al máximo, ¿no? Y si van a salir, pues tienen que salir con todos los equipos de protección que podemos darles, con todas las facilidades, y eso es algo en comisiones muy extraordinarias. Lo más importante es la salud de todos los periodistas, entonces por esa razón también hemos hecho un trabajo muy remoto, muy virtual, que es como una paradoja, ¿no? Porque el periodismo es esencialmente reportero en calle, pero estos tiempos tan extraños nos obligan a tener que inventarnos formas de no desconectarnos con nuestra audiencia y de seguir llevando información la más rigurosa posible, pero dentro de estas limitaciones. Perdón, Fabiola, ¿qué equipo de protección llevan? Sí, aquí en el Perú, por ejemplo, tenemos que usar unos mamelucos que usa también el personal de salud. Tenemos que usar
las mascarillas N95, que son muy costosas y es que están escasas. En algunos casos nos han donado mascarillas, organizaciones que saben que hay equipos periodísticos haciendo en calle. Luego también los lentes o los protectores faciales, porque hay que conversar con gente. Entonces también, como ahora se sabe que el coronavirus se puede transmitir por el aliento, en contacto con una persona, nosotros hemos hecho ese tipo de medidas, ¿no? Además de poder saber que esa persona que va a salir, en qué lugares va a estar, cómo se va a exponer, a qué situaciones se va a arriesgar. Si no hay otra salida que solo tenga que salir o sea, no hay otra forma que solo tenga que estar en el lugar de los hechos para recoger la información. Entonces, llevamos todas esas medidas de protección. Y bueno, luego todo el procedimiento de bioseguridad, ¿no? Llegar, bañarse, cambiarse de ropa, lavarse las manos, tratar en lo posible de descartar todo lo que hubiera podido ser tocado en la calle, ¿no? Ese tipo de cosas, que son, digamos, ahora una regla para todos los que estamos saliendo a la calle, ¿no? Bien, Alejandro, pasamos la palabra a Elianta Quintero, que le hemos dado el micrófono. Elianta, ¿de dónde nos escuchas? Adelante. Haz tu pregunta. Hola, buenas tardes. Yo estoy en República Dominicana actualmente. Soy narradora de uno de los principales medios de comunicación. Esta pregunta va para Fabiola, aunque si Mercedes tiene cómo nutrirnos sería muy valioso. Yo creo que esto nos ha puesto a todos frente a un reto, a reinventarnos y ver cómo entre todos podemos resguardar la salud mental de la población, que es una de las cosas que nos viene con la responsabilidad de informar. Sobre esa base, hoy nosotros en el noticiero vamos a empezar una sección de desmontaje de fake news. Una sección que estoy llevando adelante sola porque obviamente todos estamos en contingencia. Por supuesto es un gran reto y simplemente decidimos iniciar sin tener una metodología de trabajo con lo que ya existe, con lo que ya está verificado, porque nuestro medio, al tener tanto alcance, llegamos a zonas donde no llega más nada, sino este medio de comunicación, y es urgente que nuestra gente tenga la información. Con esto les quiero decir que estamos arrancando, pero obviamente la estructura de verificación propia no la tenemos. Sobre esa base, y ya con todos los aportes valiosos, hablaba Fabiola de ustedes tener una especie de alianza entre comunicadores, con algunos científicos, que nos pueden ayudar a dar luces para nosotros poder vaciar información de interés dentro de esta sección para simplemente sumar lo que ya ustedes han venido haciendo desde hace mucho tiempo. Sobre esa base, ¿cuál es la metodología que podemos tener a la mano que ya ustedes han implementado para nosotros podernos nutrir de informaciones y poder generar el contenido serio que necesitamos dentro de la sección con estas comparaciones? Es decir, esto es fake, pero la realidad es esta, que por ahí es que vamos a iniciar, pero quizás también tener acceso a esos científicos que tú también hablabas en medio de la alianza, que puedan decir, por ejemplo, en el caso de los franceses que dijeron que la nicotina pudiera ser positiva en el pleno del proceso para curar el COVID, y digan, oye, no, ya va, espérate, eso todavía no está corroborado. Un poco lo que tú hablabas de la pirámide, ¿no? Que son estudios como que son incipientes, no son en grupos grandes, y podemos nosotros en algunos casos podernos apoyar en eso para obviamente arrojar lo que nosotros queremos, una información verificada, y poder dentro de nuestro metro cuadrado generar bajar la ansiedad, porque en República Dominicana no sé si la pandemia, ¿cuál es peor? Si la ansiedad que se está manejando por tanto bombardeo de información o el COVID como tal. Gracias. Sí, mira, lo primero que quisiera decirte es que el medio se sume a la red Latam Chequea. Te puedo dar por interno a la persona que está coordinando las alianzas, porque una de las ventajas de estar en la red Latam Chequea es que como hay muchos fakes que circulan en todo el mundo
y probablemente llegan con algunos días de anticipación o retraso a ciertos países, digamos así, probablemente República Dominicana va a poder ver que hay muchos de los fakes que ya estaban circulando en otros países y que les sirve a ustedes. ¿Y qué es lo que hacen ustedes con esa información? Le dan el contexto local. ¿Qué es lo que busca la Red LATAM Chequea? Que podamos compartir información para que luego la puedan ustedes adaptar y contextualizar a su medio. Y eso es un contenido de libre uso, porque todos los medios de la Alianza, lo que hemos hecho en este momento de crisis es compartir nuestros chequeos para que los puedan los demás medios que nos necesitan republicar. Ese es uno de los puntos. Lo otro que tú comentabas de las alianzas, yo creo que también en República Dominicana y en otras universidades a las que ustedes tengan alcance, hay personas que están muy dispuestas seguramente a poder ayudar, a ser una especie de asesores de epidemiología, de medicina, y de poder ayudar a ver esas noticias que ustedes están chequeando. Pero en principio creo que uno de los primeros caminos y decisiones que podrían tomar con su medio es proponer integrarse a la Red LATAM Chequea. Y hay algo que comentaste sobre la salud mental. Yo creo que este es un tema también que debería ser de cabecera en los siguientes meses en todos los medios, porque a todos nos ha cambiado la vida de distintas formas, pero estamos pensando no solo en los que estuvieron encerrados 50 días en sus casas, sino en mucha gente que ha tenido que sufrir de distintas maneras y con mayores problemas y riesgos la pandemia, ¿no? Entonces, que haya también un espacio dedicado a eso me parece muy, muy saludable desde el canal de televisión en el que tú trabajas. Así que, bueno, eso es lo que yo puedo compartirte y estoy segura que muchos científicos van a estar muy a gusto de poder colaborar. Yo no tengo que añadir nada. Fabiola lo ha completado todo maravillosamente. Muy bien, Horacio. Bueno, parece que perdimos a Horacio y yo no tengo acceso a las preguntas. Disculpa, Alejandro, disculpa, yo tenía mi micrófono apagado. Gracias, yo creo que vamos a dejarlo aquí por el tiempo. Ya nos hemos pasado 23 minutos de la hora, pero sí les decía de que hay suficientes preguntas para que Mercedes y Fabiola las respondan por aparte. Yo les voy a hacer llegar todas estas preguntas a ustedes para que mantengan contacto con el público de hoy. Y vaya, lástima que no tenemos más tiempo de verdad para seguir conversando porque está muy bueno. Excelente las dos, sinceramente. Yo estoy más que satisfecho. Me ha gustado mucho las presentaciones. Es curioso, hemos tenido varias presentaciones de fact-checking, pero esta, cada cual trae algo diferente. Y definitivamente esta tuvo mucho que enseñar. Alejandro, te dejo la palabra para que despidas y luego a las compañeras. Bueno, pues muchísimas gracias, Mercedes, Fabiola. Ha sido una sesión de lo más ilustrativa para todos. Creo que aportaron una gran cantidad de datos, de información. Inclusive se están distribuyendo algunos recursos y herramientas que les van a ayudar a ejercer el periodismo de manera muy, muy efectiva. A mí me deja el mensaje más importante de la importancia de crear alianzas, sobre todo ciudadanas, para extender este proceso de verificación de datos, que no quede solo con los periodistas, sino también con aquellos ciudadanos preocupados porque la información que corra sea verdadera. Así que muchas gracias a la CIP, muchas gracias al capítulo 6 del Departamento de Educación y a todos los patrocinadores. Nos vemos a la próxima y muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, sí.